¿Qué tal mis amigos de Costa Deportes y tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital donde les vamos a analizar lo que resta del Tour de Francia que terminará la semana. Bueno, tendremos ya la tercera semana, la tan anhelada tercera semana que la gente pensaba que no iba a llegar, pero al fin llegó, señoras y señores. Tendremos en total 6 etapas que hacen falta de la Gran Boucle, comenzando con esta jornada número 16, en la que vamos a correr este día martes. La tendremos sobre 164 kilómetros, una jornada montañosa. Hay que indicar que de las 6 etapas que tendremos en esta tercera semana del Tour de Francia, tendremos 3 jornadas de montaña, 3 etapas montañosas, 2 llegadas en alto, está la de el martes y la del día jueves, y tendremos también una jornada a cronómetro que será la jornada definitiva del sábado, que también termina en alto, es decir, tendremos 3 llegadas en alto, 2 etapas en línea en alto y otra a cronómetro que termina en montaña. Y luego tendremos 2 etapas llanas, 2 jornadas llanas que estarán cumpliéndose en esta tercera semana del Tour de France. Las jornadas llanas las tendremos el día viernes y el día domingo, la despedida en París, ya para dirimir el tema de la clasificación por puntos. Claro que entre etapas hay sprints especiales, por ejemplo, la de este martes, ustedes están observando allí la jornada número 16 que tendrá un sprint antes de que comience la montaña, ¿no? La gran montaña, para que Peto Sagan, Sam Bennett, Matteo Trentin, ahí definan, sobre todo entre Bennett y Peter Sagan, que son los que están compitiendo por este maillot verde en el Tour de Francia. Así que pónganse cómodos, mis amigos de Costa Deportes. Vamos a empezar con la jornada número 16, la que se va a disputar este martes, con llegada a la localidad de Villard de Lans. La Côte 2000 será el puerto de segunda categoría que tendrá a la llegada de esta montaña, de esta etapa montañosa. Luego de un día de descanso donde los corredores han recargado baterías, donde los corredores, aquellos que se hayan caído, pues van a intentar recuperar en ese día de descanso, y también con las expectativas de los resultados del COVID-19. La segunda tanda de exámenes que nos indica la organización que aquellos que tengan 2 positivos, equipos que tengan 2 positivos, ya sea de su staff o de sus corredores, de sus ciclistas, queda apeado, queda eliminado del Tour de France. En la primera ronda de exámenes que hicieron la semana pasada, solamente, hubo 4 equipos con un positivo, y entre ellos el Team Ineos de Egan Bernal, y luego pues quedaron, digamos que semana es borrón y cuenta nueva, no son acumulativos los positivos. Así que esta semana será borrón y cuenta nueva, porque, por supuesto, toda la gente que fue positiva la semana pasada ya ha sido excluida del Tour de Francia, todos los asistentes de cada uno de los equipos. La llegada a Villard de Lans, con una etapa que tiene en el mapa, en la altimetría, tiene 5 puertos de montaña, uno de cuarta, tiene premios de montaña de tercera categoría, tiene 3 de segunda, esta jornada número 16, y un puerto de primera categoría. En la Cota de Viró de cuarta categoría, digamos que se hace una tachuela, 3 kilómetros, aunque fuerte, 6.5. Tendremos el Col de Port, que es de segunda categoría, 8.3 kilómetros al 6.2%, pero hay rampas importantes del 8.5, 8.9, todo eso son kilómetros acumulativos que se pagan ya sobre el final. Tendremos en la Cota de Rebel
también de segunda de 7.2 kilómetros al 7.1%, con rampas de 2 dígitos en el tercer kilómetro de 12.8. Ojo con este puerto que va a ser importante en la mitad de la carrera, que será el puerto que esté antes de la parte definitiva de la montaña, que la tendremos con el monte de Saint-Nizier du Moucherot, 12.4 kilómetros al 6.3%. Claro que hay que decirles que de este monte, de esta etapa, solamente de esta primera montaña, hay un kilómetro de doble dígito. Los demás es, digamos que, manejable para ciclistas, pero teniendo en cuenta todos los kilómetros acumulados, por supuesto que va a ser muy duro y además es muy largo. 12.4 kilómetros, más de 40 minutos de ascenso consecutivo. Luego tendremos el final, un terreno ondulado, descanso para afrontar el final, que va a ser en un puerto de tercera categoría, la Côte 2000, de 2.5 kilómetros al 6.3%. Un puerto de montaña corto, sustancioso, acomodado a las condiciones de Roglic y de Pogačar. Hay que decirlo así, claro y nítido. 6.3% con el penúltimo kilómetro de la llegada al 10.2%, donde seguramente nuevamente Roglic y Pogačar van a intentar aumentar la ventaja. La segunda etapa de la tercera semana será una jornada de altísima montaña, Bueno, si la otra estaba hecha para Roglic y Pogačar por la manera como se llega, exclusivo y demás, esta está hecha para los colombianos, para los que sobrevivan, pues. Para aquellos, pues, si Nairo Quintana se siente bien, si llega en verdad se siente bien después de la pálida que le dio el día domingo, aquí tiene la oportunidad de poder ganar una etapa en el Tour de France, que todavía no lo ha conseguido, ¿no? Porque él ganó el Tour de France del año pasado sin ganar una etapa. Estuvo a punto de ganar esa jornada donde se vistió de líder, pero como se cortó la jornada, no entregaron triunfo de etapa en esa etapa del Tour de Francia, en esa jornada que quedó trunca. Aquí tiene la oportunidad con la llegada al Col de Los, un puerto de montaña de fuera de categoría. Tendremos dos puertos de fuera de categoría, una etapa corta de 170 kilómetros con dos puertos de fuera de categoría bien fuertes. El Col de la Madeleine, que ustedes pues ya lo habrán escuchado en muchas partes, sobre todo en Francia, porque se corren muchas competencias, de 16 kilómetros al 8.1%, muy parecido al Col de la Gran Colombia, que tuvimos el día domingo, muy parecido, aunque esta montaña, este Col de la Madeleine, tiene la parte más fuerte al principio, Los primeros 8 kilómetros, ojo con esto, de los primeros 8 kilómetros, 6 son de doble dígito, es decir, bien difícil, bien complicado. Aquí pues se va a empezar a mover la carrera. No se sorprendan que desde este puerto de montaña, ya cuando finalice, tengamos los favoritos ya al frente de la etapa, en el Col de la Madeleine. Luego tendremos los últimos 5 kilómetros del puerto, los últimos 6 kilómetros, con rampas entre el 7% y el 8%, también difícil, complicado. Fuera de categoría se corona a 2.000 metros, 1.992 metros, el Col de la Madeleine. Luego tendremos el descenso, prácticamente todo el puerto de montaña de fuera de categoría. Bueno, hay que decir que hay un sprint especial antes de que comience la montaña para Sagan y Bennett, para que se sigan dando codo allí los dos corredores disputando. Y tendremos la escalada final al Col de Los, que será por el sector de Meribel, más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, 2.301 metros. Aquí pues la altura va a ser importante. Este puerto de montaña tiene la característica de que los últimos 5 kilómetros son de doble dígito, entonces muy difícil. Luego del desgaste en el Col de la Madeleine va a ser complicado.
Es un puerto largo también de 19 kilómetros, más largo que el de la Madeleine, y yo diría que es prácticamente, digamos, en cuanto a dificultad, son parecidos. La diferencia es que la parte difícil del Col de la Loze es en la parte final, en los últimos kilómetros, al final de la etapa. Mientras que en el Col de la Madeleine la parte complicada, difícil, se presenta en la parte inicial. Esa es la gran diferencia entre dos puertos de montañas que tendremos en esta etapa del día miércoles. Bueno, aquí pues es la gran oportunidad. Yo diría que la última gran oportunidad para los escaladores. Es la última, lo del martes en el puerto penúltimo de la jornada. Claro que habrá un terreno llano después, pero ahí se puede romper la carrera porque la llegada del martes es en tercera categoría, un puerto explosivo. Ahí las diferencias van a ser mínimas, pero aquí sí. Esta es la oportunidad para los escaladores, para Pogačar si quiere vencer a Roglic, si quiere ganar el Tour. Vamos a ver el Superman López en qué condiciones está, si puede atacar. Aquí tiene el kilometraje para poder lograrlo, si se siente bien, ¿verdad? O de Nairo Quintana, de que gane una etapa. Esta puede ser la jornada de Colombia en el Tour de Francia, así como se nos dio ya con la etapa que ganó Daniel Felipe Martínez. ¿Por qué no repetir otra etapa con Daniel Felipe Martínez? Esta va a ser una jornada importante. Entonces la jornada número 17 con la llegada a Meribel, el Col de Loze. Una etapa de dos puertos de montaña, pero ambos de fuera de categoría. Aquí Primo Roglic, Tadej Pogačar, Rigoberto Urán. Aquí se va a definir la general. Aquí se va a definir la clasificación general individual, ya para, digamos, que afinarla en la jornada de contra el cronómetro el próximo sábado, que será la etapa número 20 de la Gran Boucle. Pero sin duda alguna una etapa fortísima, de mucha montaña, de muchísima montaña, donde tendremos dos puertos de esos que los colombianos siempre anhelan, cuando están en condiciones, porque cuando nadie está en condiciones, nadie quiere tener una etapa con estos dos puertos juntos, la Madeleine y el Col de Loze, porque aquí el que sufra, mi amigo de Costa Deportes, el que sufra la pálida, por ejemplo, lo que le ocurrió a Egan el domingo, si le da aquí de nuevo en esta etapa, va a perder más de media hora en la clasificación general individual. Así de sencillo es esta situación de esta jornada número 17 del Tour de France. Y tendremos luego el día jueves, son 3 jornadas de montaña consecutivas. Claro que la diferencia del día jueves es que no se termina en alto, pero el kilometraje acumulado de la tercera semana, el kilometraje acumulado de 2 etapas consecutivas de montaña, pues se va a pagar aquí en esta etapa número 18 entre Meribel y la Roche-sur-Foron sobre 175 kilómetros. Allí tendremos un puerto de fuera de categoría. Ojo, el que está ya sobre el final de la etapa. Tendremos 2 puertos de primera categoría encadenados, todas las montañas encadenadas. Eso será una etapa muy importante, muy importante. No termina en alto, pero seguramente van a llegar los favoritos sobre el final por el desgaste que hay completamente. Aquí nadie se va a guardar nada. Aquí los que tengan oportunidad saben que es la última oportunidad que se tiene. No tenemos los puertos gigantes de la etapa del miércoles, de la etapa número 17, pero sí tenemos encadenados. Por ejemplo, comenzamos con un puerto de primera categoría. La Cornet de Roselén, 19.3 kilómetros al 6%. No es tan, digamos, complicado, pero es largo. La parte más difícil está sobre el final,
sobre el final del puerto, en el último kilómetro. Luego tendremos el puerto de tercera. Todos los puertos de montaña, ustedes notarán allí en el gráfico, se descienden y enseguida empieza otro. Descienden y enseguida, o sea, no hay descanso, no hay terreno llano ni ondulado para descansar y tirar las piernas. Es ascenso y descenso permanentemente. Solamente hay una parte de terreno en descenso que ondulado entre el último puerto de montaña de fuera de categoría que ya vamos a mencionar y la última cota que no es puntuable. Lo demás es ascenso y descenso. Bueno, descendemos ese puerto de tercera y nos metemos con el puerto de segunda, el Col de Seises. 15 kilómetros al 6.3%. Dicen que es de segunda, pero tiene pinta de primera. El Col de Seises, 15 kilómetros, un puerto de 15 kilómetros de segunda con 3 kilómetros de dos dobles dígitos y 6 kilómetros entre el 6.5 y el 8%. No parece que sea de segunda. No parece que sea de segunda. Claro que el puerto tiene dos tramos de descanso en el kilómetro 5 y en el kilómetro 8. Hay dos descansitos ahí en ese puerto. Luego descendemos y ascendemos nuevamente al Col de Arabis de primera categoría de 7 kilómetros al 6.8%. Digamos que termina prácticamente este puerto en terreno llano. Es raro ver un puerto terminar en terreno llano, pero el penúltimo kilómetro es muy fuerte, al 11% de primera. Descendemos ese de primera y nos metemos con el de fuera de categoría. El último en el Tour de Francia, el último puerto que vamos a recorrer de fuera de categoría lo tendremos en esta etapa. El Monte du Plateau de Gliers, 6.1 kilómetros, pero todo de doble dígito. Difícil, complicado. Claro que ya a esta altura aquí seguramente tendremos ya los favoritos. Aquí no va a haber un lote numeroso después del desgaste anterior. Aquí tendremos a los favoritos disputando la general. Son 6 kilómetros, doble dígito, 10.4, 11.4, 10.9, 10, 11, 11.9 consecutivos. Difícil, complicado. Aquí hay que guardar para este puerto. Luego pues tendremos el descenso de este puerto de montaña. Hay un terreno llano, digamos que llano no ondulado porque tiende al descender, y tendremos una cota, digamos que puede ser un puerto de tercera categoría, no está categorizado, pero es ascenso. Luego se asciende pues allí y descendemos hasta el final de la etapa que pica hacia arriba. Si hay algún sprint, bueno, aquellos que vayan el sprint, por supuesto, entre los favoritos, ¿no? Entre los escaladores. Y el que vaya bien allí, que tenga fuerzas, porque pica hacia arriba ese final, pues va a ganar la jornada número 18 del Tour de France. Meribert-La Roche-sur-Foron. Una etapa, si esta etapa la colocan de pronto al principio, digamos que el lote llega compacto, no pasa nada, pero ya con el terreno acumulado de la tercera semana y con lo sucedido en el día martes y miércoles, evidentemente esta etapa van a llegar disgregados completamente el pelotón, porque ya se ha visto en otras ediciones del Tour de Francia donde colocan este tipo de jornadas que son encadenados de montaña y el pelotón llega roto en 1000 pedazos, llega hecho trizas a la meta. Aquí tenemos un sprint especial, lo colocaron bien tempranito en el kilómetro 14, es decir que Sagan y el Bora seguramente apenas inicie la etapa emprenderán un fuerte ataque, igualmente la gente del Duquesne con Sam Bennett, para tratar de asegurar este sprint de punto para la clasificación de la malla verde en el kilómetro 14. Muy temprano, yo creo que es el sprint que está más temprano en una etapa, teniendo en cuenta que es una etapa muy montañosa con encadenados de montaña, que ya desde el kilómetro 27 se está ascendiendo de manera continua.
Bueno, muy bien, y se nos acaba la montaña en el Tour de Francia con esa etapa número 18, porque ya lo que tendremos el sábado, que es otra llegada en alto, la última, pero será una etapa a cronómetro. Aquí se nos acaba la montaña. Tendremos esta etapa, la número 19, entre Bourg-en-Bresse y Champagnolet, una jornada para sprinter, supuestamente, no hay montaña, pero esta jornada sobre 166.5 kilómetros podría determinarse para que gane un sprinter. Digamos que los favoritos aquí van a descansar. Es una etapa tipo clásica con un sube y baja permanentemente. Parece que estuviéramos en Bélgica, en Holanda. Clasicómano, hay un solo puerto de cuarta de categoría sobre la mitad de la etapa, y el sprint está en la parte final de la jornada. Así que bueno, aquí podemos tener una sorpresa, una fuga que gane, que llegue, y va a haber alguna sorpresa en esta etapa, porque el terreno realmente es muy quebrado. No hay solamente al principio algo parejo, que podríamos decir así, pero luego es un constante sub y baja, desciende, asciende, desciende, y en el final también es igual. En esta etapa número 19 del Tour de Francia termina en terreno llano, eso sí, termina en terreno llano esta jornada para los sprinters. Bueno, y se nos viene la tan anhelada al cronómetro de la que tanto se habló durante todo un año en el Tour de Francia, diciendo que es una etapa para escaladores. Yo diría que esta es una etapa, la llegada a la partida en Lure y la llegada a la Planche des Belles Filles, es una etapa, es una mezcla entre corredores que va bien en el llano y los que van en la montaña. Es una mezcla. Es una etapa larga, para cronómetro 36.2 kilómetros, pero solamente de ascenso tendremos 6 kilómetros. Tendremos 6 kilómetros de ascenso. Ni siquiera los 8, porque se pensaba, si solamente son 6 kilómetros de ascenso, es decir, que tendremos 30 kilómetros de terreno, digamos que tendremos 14 kilómetros de terreno llano, y tendremos luego 10 kilómetros de un terreno con tendencia al ascenso, pero suave, entre el kilómetro 14 y el kilómetro 24.5. Luego tendremos un leve terreno de descenso para afrontar ya a partir del kilómetro 31 el ascenso a la Plan des Belles Filles, que es un puerto durísimo, es una combinación de ambos, porque de terreno llano y de montaña, porque al que va bien en el terreno llano, por supuesto, si no lo hace bien en la montaña, aquí se va a desfondar completamente, porque hay de los 5 kilómetros podríamos decir que tendremos 3 kilómetros con doble dígito. Entonces es bastante complicado. Y los escaladores, pues, que van a perder tiempo en el terreno llano, en esos primeros 14 kilómetros, donde perfectamente pueden perder más de 2 minutos en ese terreno, y luego en el leve terreno de ascenso, aquí podrían recuperar. Esta es una etapa en la que yo particularmente le tengo mucha fe a Rigobert Urán. Es un hombre especialista contra el cronómetro. Ya lo demostró en el 2017, cuando le quitó el segundo lugar a Romain Bardet. ¿Se acuerdan? En la última etapa del cronómetro. Bueno, aquí Rigoberto, si está en buena condición, por eso no está gastando. Rigoberto se va a mantener allí. Va a ser muy difícil que Rigoberto vaya a atacar. Para nosotros, Rigoberto va a seguir en la rueda lo más posible de Roglic, de Pogačar, porque él sabe que en esta etapa, si tiene una desventaja de 30-40 segundos, aquí perfectamente la puede remontar. Perfectamente. Y no es el caso de Miguel Ángel López, que es el colombiano que está cuarto en la general. Miguel Ángel López sí tiene que atacar en la montaña, porque aquí va a perder tiempo. Esta es una etapa para Roglic, un hombre completo en la montaña y en el llano. Una etapa para Tom Dumoulin,
vamos a esperar a ver cómo están de reserva física, porque esa es otra condición que impera en este tipo de jornadas, porque no es lo mismo tener esta jornada cronómetro en la primera semana. De seguro sabemos de que Dumoulin y Roglic van a dominar. Aquí puede haber sorpresas, porque ya la reserva física, por supuesto, va a estar agotada. En el caso de Roglic, si él quiere mantener el liderato del Tour, tiene que gastarse completamente, vaciarse en las etapas de montaña. Entonces aquí va a llegar diezmado. Entonces, aquí entonces ahí es donde hay que aprovechar. Seguramente pues Rigoberto Urán para nosotros de Colombia va a ser el mejor hombre aquí de esta etapa. Y el Daniel Martínez, que es, digamos que en ese aspecto es más especialista que Rigoberto, pero hay que ver el estado físico de Daniel, cómo llega Daniel Martínez. Es factible que se guarde para la etapa, ¿por qué no? Ojo con una sorpresa aquí de Daniel Martínez. Es una etapa importante. Si se mantiene la diferencia entre Pogačar y Roglic, que no creo que se vaya a mantener igual, esta diferencia se puede mermar o se puede ampliar considerablemente, pero si se mantiene, pongamos el caso que se mantenga esa diferencia de 40 segundos que tienen los dos eslovenos. Pogačar ya demostró este año en Eslovenia que contrarreloj puede vencer a Roglic, ya lo venció en su país. Entonces va a ser una pelea muy bonita entre estos dos eslovenos. Ojalá tengamos a Rigoberto allí no tan lejos, lo tengamos por lo menos a menos de un minuto, porque Rigoberto tiene posibilidades aquí. Ojalá se pueda dar. Para Egan Bernal es una etapa también buena, hay que mirar el estado físico de Egan, que no está bien, pero es una etapa que se la acomoda porque va bien en el terreno llano y en las montañas también es propicia. Bueno, esta es la etapa que todo el mundo estaba esperando, la Planche de Fils, de Villefils, el sábado, 36.2 kilómetros que define el Tour de Francia. Aquí pues el ganador ya prácticamente se va a consagrar aquí en esta jornada. Le van a entregar la amarilla. Ya saben que si se gana la amarilla aquí, si permanece con la amarilla Roglic, ya sabe que el domingo en el paseo del parque de los Elíseos, allí va a adornar ese hermoso lugar de París con el esplendor o el resplandor de la camiseta amarilla de líder del Tour de France. Una jornada decisiva, una jornada donde vamos a tener seguramente alguna sorpresa vamos a tener. Aquí los favoritos, sí, como ese nombre lo dice, son favoritos, pero el desgaste de todo el Tour de Francia de la tercera semana, aquí se va a pagar y puede haber sorpresa. Ya le ha ocurrido a Roglic que en otras etapas de montaña, sobre el final, la tercera semana, no le ha ido bien, está desgastado físicamente. Esa es la diferencia entre esta etapa en esta tercera semana y colocarla en la primera semana del Tour de Francia. Y cerramos, mis amigos de Costa Deportes, con esta etapa número 21 del Tour de France, ya el final, el paseo de los Campos Elíseos en París, saliendo de Mantes-la-Jolie. Tendremos una cota, una puntilla de cuarta categoría, da un puntito allí. Esa lucha por los puertos de montaña está interesante entre los líderes, entre Roglic y Pogačar, que están ahí cerquita, de Benoît Cosnefroid, que es el líder que tendrá que sacudirse porque si no va a perder el liderato de la montaña con Roglic o con Pogačar. Ojo, que esos dos eslovenos también se pueden llevar. Pogačar se puede llevar la clasificación de los jóvenes, donde prácticamente el único rival que tiene es Henry Mas, que no, para mí no es rival de Pogačar, y la montaña. Bueno, esa cotica dará un punto, me parece que ya a esta altura estará definida la montaña. Y la última oportunidad para los velocistas, para Khalid Ewan, para Matteo Trentin, para Sam Bennett, para Peter Sagan, y pensamos que aquí se va a definir la clasificación por puntos. Va a estar viva la clasificación por puntos y aquí vamos a ver una bella lucha entre Sagan y Sam Bennett, porque está el sprint al final de la etapa y la llegada. Así que, mis amigos, esta es lo que le hemos ofrecido en el día de hoy, el resumen de la tercera semana, las etapas de montaña, para que usted pues
le pregunten, ¿y esta semana qué hay del Tour? Usted esté bien informado, conozca al detalle, al dedillo, todas las etapas de esta tercera semana de la Gran Boucle. Por su atención, muchas gracias. Ya sabes, no olvides suscribirte, dale like al video, por supuesto, dale like, queremos tener más likes de los que tenemos en este momento, y activa la campana, no te olvides. En Instagram, seguirnos como Costa Deportes, tu canal, en la página del Facebook también tenemos contenido exclusivo, y en Twitter como Cortes. Gracias por la sintonía, nos vemos.